Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues de última hora, Andrés Manuel López Obrador le responde a Donald Trump de forma contundente en plena mañanera, donde no lo podía creer. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Preguntarle su opinión sobre lo que ocurrió este fin de semana. El presidente Biden se baja de la contienda electoral en Estados Unidos. ¿Cuál sería su opinión sobre esta decisión del presidente Biden? Pues es una decisión soberana que corresponde a las autoridades dirigentes de Estados Unidos. Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un buen gobernante. Ha tenido muy buenos resultados. La economía en Estados Unidos está bien. Supieron enfrentar con eficacia, con eficiencia, con una buena estrategia la dificultad que significó en lo económico la pandemia, la crisis que se originó en lo económico por la guerra de Rusia y Ucrania, y está bien la economía en Estados Unidos. Esto debe verse como la continuidad de lo que se logró en los tiempos del expresidente Donald Trump, cuando se suscribió de nuevo el Tratado Comercial de América del Norte. Todo esto ha ayudado mucho. Sin duda, esa política de fortalecimiento de América del Norte, de integrarnos con Canadá, nuestro país, Estados Unidos, en lo económico, en lo comercial, ha dado resultados. Eso que comenzó hace cinco años que se firmó el tratado, y está llegando mucha inversión extranjera, regresando inversión extranjera de Asia, América del Norte. Con el presidente Biden se consolidó esa estrategia de buscar la autosuficiencia en América del Norte, no depender tanto de Asia. Por ejemplo, todo el traslado, la creación de empresas para semiconductores que se está llevando a cabo en tiempos recientes, en Arizona. Todo eso ha ayudado mucho a que haya crecimiento económico en Estados Unidos y esté bien la situación laboral en Estados Unidos. No tienen mucho desempleo, una tasa de desempleo de 3.9%, y además baja inflación, y su economía está creciendo. Entonces, ha hecho un buen gobierno el presidente Biden. En lo político, pues toma la decisión de no participar en la reelección. Eso ya corresponde a quienes son miembros del Partido Demócrata decidir. Nosotros vamos a seguir buscando mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Presidente, siguiendo este tema, también en un evento Donald Trump hizo algunas críticas a Marcelo Ebrard cuando fue canciller en la dirección del TIMEC y demás. Claudia Sheinbaum salió en su defensa. ¿Alguna opinión sobre estos señalamientos que hizo el aspirante republicano? Bueno, pues yo apoyo a la presidenta electa, porque es quien nos va a representar, nuestra presidenta. Además, no se tenía un presidente, en este caso, por primera vez en la historia de México, en la historia del México colonial y del México independiente, una mujer que cuente con tanta legitimidad. No solo gana legalmente, sino obtiene muchísimos votos. Nadie en la historia de México había alcanzado 36 millones de votos. Entonces es una presidenta electa fuerte, además inteligente, preparada, honesta. Y eso es muy importante, lo subrayo, lo de la honestidad, porque eso es lo que da la autoridad moral. La honestidad permite que se tenga autoridad moral y autoridad política. Un gobernante
deshonesto, corrupto, no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política y es susceptible de ser chantajeado. Lo ningunean, no solo en México, sino en el extranjero. Claudia Sheinbaum es una presidenta electa con autoridad moral, autoridad política, y por eso estoy de acuerdo con lo que externó y desde luego le tengo pues mucha admiración como servidor público a Marcelo Ebrard. Y si hubo una confusión, pues que se aclare y que quede de manifiesto que nosotros, los mexicanos, con Claudia Sheinbaum, vamos a insistir en que se mantenga una política de buena vecindad con Estados Unidos, porque nos conviene no solo a los gobiernos, sino fundamentalmente nos conviene a los pueblos, a nuestros pueblos, a los estadounidenses y a los mexicanos. Entonces, no confrontación, sí diálogo, sí cooperación, sí acuerdo, sí respeto a nuestras soberanías. Presidente, siguiente pregunta. Hace unos días usted reconoció que el tema de la extorsión era una asignatura pendiente. En ese sentido, hoy publicamos en el Universal que hay cerca de 300 carpetas de investigación de extorsión a maestros. ¿Ustedes en el Gabinete de Seguridad se ha hablado sobre este tema? ¿Se tiene identificado estas extorsiones hacia el magisterio? No, sobre el magisterio en particular no, pero sí a comerciantes, sí a pequeños empresarios, medianos empresarios, a transportistas, y estamos trabajando para enfrentar este delito de extorsión. Les comentaba yo de que desde que estoy en la presidencia hemos logrado reducir todos los delitos, todos, y lo podemos probar: homicidios, robos, en todas sus expresiones, robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo de vehículos, desde luego los feminicidios, los secuestros. Mucho el secuestro se ha disminuido en cuanto a incidencia, alrededor del 70% desde que llegamos. Nada que ver con lo que sucedía anteriormente. Tenemos como asignatura pendiente, en efecto, lo de la extorsión, y vamos a seguir trabajando para que la gente no se vea obligada, ¿sí?, a pagar cuotas, todo esto que significa un delito que afecta mucho a la gente, sobre todo a los comerciantes y a los pequeños comerciantes, y no vamos a permitir que haya impunidad. Presidente, por última pregunta, y aprovechando que es el director del POLI, hace unos días también publicamos en Universal que en preparatorias y universidades que reciben subsidio federal hay por lo menos un caso de acoso sexual al día. En ese sentido, preguntarle al director del IPN, Arturo Reyes, ¿qué es lo que se está haciendo para combatir el acoso sexual dentro del Politécnico Nacional? Si nos pudiera contestar, por favor. ¿Sí? Sí, miren, desde que llegamos hace 3 años hemos estado renovando las estructuras en el instituto. Cuando llegué me topé con que las denuncias no se estaban haciendo de manera adecuada al lugar donde deberían de encauzarse. Es decir, tiene que haber una denuncia segura para la persona que lo hace, anónima también, bueno, que no tenga nombres, para poder procesarla, apoyar a que eso se procese. De tal manera que nosotros diseñamos a través de la transformación digital un buzón seguro y fortalecimos eso. Es decir, que no llegaran las denuncias a través de un correo donde se mencionaran los datos, los nombres, sino de manera segura. Además, hemos hecho convenios con fiscalías, con diferentes estructuras del gobierno federal para que tanto nosotros apoyemos a que esas denuncias, en caso de que resulten tener bases sustentadas, pudieran pasar a estas áreas, y también que nos fueran apoyando desde estas áreas, sobre todo la protección a la mujer, que pudiéramos apoyar a que transitaran todas estas denuncias. Entonces, sí hemos reformado muchas estructuras, hemos hecho que esas denuncias actualmente ya sean seguras. En un principio, las personas inclusive tenían temor de denunciar, lo cual no debería de suceder. Finalmente, a través de este cambio de las mismas estructuras que tenemos, ese temor ya ha ido desapareciendo, las denuncias se han ido procesando, y aunque inicialmente tuvimos un pequeño pico al alza, ahora ya están yendo hacia la baja, hemos ido procesando todas ellas que se han ido presentando. Muy bien, vamos con la compañera.
Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Presidente, buenos días a todos. Presidente, usted nos informó que después de las elecciones íbamos a ver la posibilidad de que usted pudiera impulsar el que nuestros hermanos migrantes adultos mayores en Estados Unidos pudieran contar con este apoyo que ya estaba presupuestado. Quería ver qué indicaciones nos puede dar al respecto. También quiero informarle que pues en la Ciudad de México quedó como diputado migrante un panista. Esto, bueno, pues los morenistas están muy sorprendidos y también nosotros. Al parecer hubo un fraude en esta elección, ya se está impugnando, pero sí quisiera saber sus comentarios. También, presidente, a raíz de que, bueno, se han cambiado algunos gobiernos, por ejemplo en Hidalgo, que era priista, pues Hidalgo ha sido un estado también expulsor de hermanos migrantes. Y este mes que no estuve viniendo aquí a la mañanera, porque, bueno, pues tuve una sanción. Fíjese que pude ir ahí a Tlaxcalilla, Huichapan de Hidalgo, también estuve en el sitio San Juan del Río, y pues son comunidades bien abandonadas, presidente, hay mucha miseria, mucha pobreza, y bueno, pues ahora que cambió al PRI, pues ven la posibilidad de que se modernice una carretera que tienen ahí, pero pues quieren de forma artesanal. Fíjese que ha causado muy buena impresión a todas estas poblaciones. Entonces, aquí le dejo la información para que me haga usted favor de dar las indicaciones necesarias. Es ahí en Hidalgo, por favor, presidente, y también quieren un pozo. Sí, me hace favor. Y eso, y ahorita le toco otro tema, presidente. Sí, vamos a ver lo de Hidalgo, lo de Huichapa. Conozco toda esa región. Es la tierra de el que fue regente de la Ciudad de México, del maestro Rojo Lugo, Huichapa, un buen político, fue incluso aspirante a ser candidato a la presidencia de la República y luego fue gobernador del territorio de Quintana Roo. Estoy tratando de recordar su nombre porque sirve para... Es Rojo Gómez, pero su nombre... Javier Rojo Gómez. Sirve para recordarlo porque era una gente buena y aportó bastante al desarrollo de nuestro país, y siendo gobernador del territorio de Quintana Roo también ayudó mucho cuando tuvo esa responsabilidad. Entonces vamos a ver lo de Huichapa, nos entregas Las Calillas. Sí, la solicitud y lo vemos. Lo otro que mencionabas sobre los adultos mayores migrantes, son mexicanos y en la Constitución ya está establecido el derecho de todos los adultos mayores a obtener una pensión. Entonces ellos tienen ese derecho. Hay que buscar nada más con la secretaria de Bienestar, Ariana Montiel, para que un día nos informe de cómo pueden hacerle para obtener la pensión que por derecho les corresponde. Son mexicanos después de los 65 años. Y ya está presupuestado, también ya está dinero destinado. Sí, porque son mexicanos. Además, nosotros tenemos pues una deuda con nuestros paisanos migrantes que fueron maltratados en un tiempo, se vieron en la necesidad de emigrar, de abandonar sus pueblos, sus familias, situaciones muy difíciles en la noche oscura del periodo neoliberal, que no habían opciones, no había oportunidades de trabajo, se abandonó el campo, se fueron millones a trabajar a Estados Unidos, arriesgándolo todo para buscar algo que mitigara su hambre, su pobreza. También muchos tuvieron que abandonar México por la violencia, sobre todo en tiempo de Calderón. Eso suele olvidarse, o los medios convencionales no lo mencionan. Ahora quiero hablar sobre los medios convencionales, precisamente, para que se tenga más cuidado por la pérdida de credibilidad en los últimos tiempos de los medios de información, precisamente porque no están actuando con objetividad, con profesionalismo. Entonces, tenemos que ayudar, apoyar en todo a nuestros paisanos migrantes. Nos aportan cada año más de 60,000 millones de dólares. El año pasado las remesas
lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, sumó 63,000 millones de dólares. Pero hay un hecho que también debe de tomarse en cuenta para cuando hablan sin fundamento algunos políticos en Estados Unidos. Esos migrantes mexicanos, si envían 63,000 millones de dólares, aportan a la economía de Estados Unidos alrededor de 250,000 millones de dólares. Es más, ¿por qué no pones el dato? No, me estaba yo quedando corto. 324,000 millones de dólares aportan los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos. Entonces, exigimos respeto. Respeto. Y ya vamos a seguir hablando de eso. Pero les agradecemos mucho que estén enviando estos 63,000 millones de dólares a sus familiares, que nos ayuda mucho. Y quedan en Estados Unidos, aportan 265,000 millones de dólares. Estos datos a veces no se conocen en Estados Unidos. El ciudadano estadounidense no conoce estos datos. Y entonces, de manera irresponsable, muy irresponsable, y con mala fe, se dice que los migrantes llevan la droga a Estados Unidos, cuando van a trabajar honradamente y a engrandecer a ese país, a seguir fortaleciendo la grandeza de esa gran nación. Entonces, son de las cosas que tenemos que ir informando. ¿Cuánto me gustaría que hubiesen medios de comunicación, desde luego de estadounidenses, que informaran al pueblo de Estados Unidos? Porque sucede allá lo que nos pasaba a nosotros, que había un poder mediático y no informaban, manipulaban al pueblo, o solo daban a conocer lo que les convenía a los de arriba, a los potentados, a los que se sentían dueños de México. Todos los medios estaban al servicio de la oligarquía, con honrosas excepciones. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? Que no pasa en Estados Unidos. Lo van a ver ahora. A ver, consígueme una gráfica de la agencia francesa que hizo una encuesta, Reuters, creo. Pues no es francesa. ¿Es de dónde? Sí. Mire, ¿cómo se cayó? ¿Quién sabe si sea? Habría que ver. ¿Ustedes han visto esta información? Sí. Me refiero a los compañeras y compañeras de los medios. Sí, ¿Es real? ¿No es falsa? No, se divulgó este fin de semana, incluso Sergio Sarmiento fue el primero que empezó a publicar, a echarle a usted la culpa, sí, porque había caído. Sí, a mí me echan la culpa de todo, pero, pero esto es muy importante, porque miren cómo se ha caído, ya no les creen. Eso debería de llevarlos a una revisión de sus prácticas, procedimientos, de sus métodos de información, porque no les cree la gente. 25% se cayó la credibilidad de los medios en 8 años. Pero hay una de estas, a ver si la consigue, en donde están otros países. Es un comparativo. Creo que es la misma investigación. Ustedes lo pueden todo. Porque les quiero hacer notar algo. Les quiero hacer notar algo. ¿A dónde está México? Es esta, ¿no? Mire. ¿Cómo se cae? Esto significa que no supieron los medios en los últimos tiempos, porque esto es de aquí, por ejemplo, del 20, se desploma aquí. Pues sí tiene razón Sergio, fue cuando llegamos nosotros.
es por la mañanera y por otros medios y por las redes sociales. Pero miren, se cae y esto significa que ellos no entienden los nuevos reacomodos, siguen con el periodismo de antes, con la máxima de Lampa del periodismo de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, y no informan con objetividad, con profesionalismo, no dicen la verdad y piensan que el pueblo es tonto. Y como lo hemos dicho muchas veces, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente en México está muy consciente, muy politizada, más que otras partes del mundo. Entonces ya no se traga tan fácil los platos de mentira bien aderezados y a veces también sin aderezo que les daban antes. Ahora la gente está así. Pero fíjense, Estados Unidos, que eso es lo que quiero ver, está subiendo. Entonces, por eso ve uno una encuesta en Estados Unidos, por la encuesta que tenemos sobre qué piensan los estadounidenses sobre los migrantes. Y es algo increíble, porque piensan que los migrantes llegan a Estados Unidos y son los que llevan la droga, cuando el inmigrante va a Estados Unidos a buscarse la vida, va a trabajar. Deben haber, desde luego que esa es una posibilidad, que haya gente que se dedique al narcotráfico, pero estamos hablando de una minoría. La mayoría de los migrantes van a buscarse la vida, van a buscar trabajo, que no hay a veces en sus lugares de origen. La migración no es por gusto, es por necesidad. Por eso, para atender el fenómeno migratorio, lo que se debe de hacer es atender las causas, que la gente no se vea obligada a emigrar. Nosotros hemos bajado la migración porque hay trabajo en México. Les hablaba yo de que Estados Unidos tiene una tasa de desempleo de 3.9. La tasa de desempleo en nuestro país, como no se veía desde hace mucho tiempo, es de 2.6. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Casi tenemos empleo pleno. Y eso lo hemos logrado con la política económica que hemos aplicado, que consiste en atender de abajo hacia arriba, que consiste en no permitir la corrupción, que no se roben el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, y que consiste también en impulsar la inversión pública. Si se hace el Tren Maya, estamos hablando de una inversión pública de 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos. Pero en suma, esto significa tener trabajando a 200,000 obreros en esa obra. Imagínense cómo se reactiva la economía abajo en los pueblos. ¿Cuánto se paga de nómina? Ahora que se está terminando el tramo de Escárcega a Tulum, deben de estar pagando de nómina casi son 350 millones por semana. 350 millones de nómina por semana a esos trabajadores. ¿Cuántos hay trabajadores? Son casi 40,000 entre 36 y 7. 40,000 trabajadores. Entonces, todo eso es lo que nos ha permitido pues que haya trabajo. Muchos no saben, pero hay trabajando allá en Quintana Roo, en la península, en Campeche, en Yucatán, por el Tren Maya y por otras actividades turísticas, más de 30,000 hermanos guatemaltecos. Entonces, si hay trabajo, la gente no se va a Estados Unidos. ¿Tienen la encuesta? Bueno, da tiempo. Porque le preguntan a la gente y la mayoría cree que los migrantes llevan droga a Estados Unidos. Y eso es completamente falso. ¿Pero qué sucede? Que no tienen información, o que los medios de información en Estados Unidos son más de manipulación. Los grandes periódicos famosos como el New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal y las cadenas de radio, de televisión. Entonces, de manera simplista y manipuladora y de mala fe, le echan la culpa a los migrantes. Entonces decía yo que cuánto diera porque los mexicanos que están en Estados Unidos
se organizaran bien y crearan sistemas de comunicación alternativos, radios, incluso conseguir concesiones para la televisión y redes sociales que han crecido mucho, que se tengan páginas de información, pero no para mexicanos, sino para estadounidenses. Porque por los intereses que hay, esto no lo van a hacer las empresas de medios de información estadounidenses. Y a nosotros nos conviene y nos importa mucho de que se informe a los estadounidenses de que México no es un país, ¿sí?, que les envía, como dicen algunos, ¿no?, droga, que van maleantes a Estados Unidos y han llegado a plantear que hay que cerrar la frontera, porque también eso es muy atractivo, sobre todo ahora que hay elecciones. Pero ¿cómo se va a cerrar la frontera? ¿Saben cuánto se soportaría la frontera cerrada de México a Estados Unidos? Ni un mes, porque la relación entre México y Estados Unidos es cada vez más estrecha. Somos los principales socios económicos, comerciales. Es la frontera del mundo que tiene más movimiento. Nada más en lo que es las fronteras terrestres con Estados Unidos, pasan diariamente 1 millón de personas y miles de toneladas de mercancías. Imagínense cerrar la frontera. Pero si el estadounidense no está informado, pues creen todas esas mentiras. Entonces tenemos que ir haciendo labor y eso puede ayudar, en eso pueden ayudar mucho nuestros paisanos, pero no es para informar a nuestros paisanos, porque nuestros paisanos están muy avispados, muy despiertos, muy conscientes. No, yo donde estoy viendo, con todo respeto, que hay mucha desinformación es en el pueblo estadounidense, y por eso son muy susceptibles a que los manipulen con los grandes medios de información y los políticos que quieren ganar votos con mentiras y echándole la culpa injustamente a los migrantes. Pero ahí está, miren, esto es de los 39% de los estadounidenses piensan que el fentanilo, que es una droga química muy dañina, fatal, porque por el consumo del fentanilo pierden la vida 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos. El 39% de los estadounidenses piensan que el fentanilo ingresa a Estados Unidos, lo introducen, el 39% del fentanilo que ingresa a Estados Unidos, lo introducen los migrantes indocumentados. Pero creo que en el caso, estos son los demócratas, así piensan los demócratas, pero el caso de los republicanos está peor, porque es el 60% de los ciudadanos republicanos piensa que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos lo introducen los migrantes indocumentados. Entonces, por eso tenemos que ir haciendo labor de información. ¿Sí? 86% de los presos por fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses. Pero estos datos no alcanzan a llegar a la mayoría de la población de Estados Unidos. Imagínense, es cosa de decirles, a ver. Si lamentablemente fallecen 100,000 jóvenes estadounidenses cada año por consumir fentanilo, por el consumo de fentanilo, 100,000, ¿por qué en México? Si somos vecinos y se supone
que de México llegue el fentanilo, que aquí se produce el fentanilo, ¿por qué en México no se mueren tantos jóvenes por el consumo de fentanilo? A ver, explíquenme. Si somos vecinos, ¿no? Si aquí se produce, pues aquí hay más. ¿Y por qué aquí no tenemos muertes por fentanilo? Ay, pero nada que ver con los 100,000 jóvenes que lamentablemente mueren al año en Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la respuesta que les podemos dar? Que ellos tienen, y no lo quieren ver, un problema social, familiar, que lleva a los jóvenes a buscar la felicidad en la droga. Y eso, afortunadamente, no lo tenemos en México. ¿Y por qué no lo tenemos en México? Porque en nuestro país, a pesar de que han querido imponernos una sociedad de consumo individualista, seguimos manteniendo tradiciones, costumbres, seguimos manteniendo integrada a nuestras familias. La familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Los jóvenes en Estados Unidos, y eso es un acuerdo y se respeta, pero apenas concluyen su adolescencia y ya se tienen que ir de la casa. Y la mayoría se va a seguir estudiando, a buscar trabajo, pero hay muchos que toman el camino de las conductas antisociales por falta de amor, por un vacío que produce la desintegración de las familias. Se van los jóvenes, y esto es muy fuerte, pero hay que hablar con claridad, y si acaso los vuelven a ver una vez al año. Y hay cosas fuertísimas, muy duras, en donde niñas que ya están en la calle con el consumo y tocan en sus casas y les abren nada más para darles comida, pero no les abren para que entren y se queden. Entonces, por eso nosotros los mexicanos tenemos que mantener nuestros valores culturales, morales, espirituales, y no el consumo de la droga. Porque también donde hay consumo hay más violencia. Nosotros, donde tenemos más homicidios, es donde hay más narcomenudeo, porque se enfrentan las bandas para vender la droga y esto causa homicidios, asesinatos. Ya nos salimos un poco del tema, ¿no? Pero así son las conferencias estas. Sí, gracias, presidente. Y bueno, ya por último, presidente, si usted me lo permite, pues ya faltan 2 meses, un poco más, para que usted se vaya y pues ya no lo vamos a ver, efectivamente. Entonces, yo quisiera hacer un breve comparativo de los presidentes que he conocido y con usted, pero en base a esto que usted ha resaltado muchísimo en su gobierno, que son principios, valores y virtudes, si usted me lo permite, y a manera también de despedirme en lo personal con usted. Quisiera yo comentarle, si usted gusta hacer algunas observaciones en relación a la información que le voy a proporcionar, porque lo consulté con algunos colegas y pues ya tiene bastante tiempo que me dicen, pues infórmale, dile, ¿no? Entonces, presidente, pues en primer lugar con Carlos Salinas de Gortari, ya todo lo que usted nos ha revelado y muchos, pero también fíjese que en cuestiones de principios, de valores, de virtudes, él viajaba frecuentemente en vuelos de carácter confidencial, acompañado de mujeres a destinos como Acapulco, Iztapa, Huatulco, entre otros destinos. Y todo esto se sabe, hay videos, hay testigos y también fotografías incluso de estas mujeres que todavía andan por ahí. Y bueno, esto también se lo quiero yo resaltar, presidente, porque yo como mujer en aquel entonces, pues era imposible, era repugnante saber eso. Yo tenía aproximadamente 20 años y bueno, era repugnante verdaderamente. Y ahora que usted, incluso hay gente que lo tacha de misógino y de que no atiende a las mujeres, o sea, es verdaderamente una tontería desde mi punto de vista. También, bueno, pues fue la muerte de Colosio, el asesinato de Colosio, y también es conocido por muchos periodistas que hemos platicado y que nos han revelado
revelado que el día del asesinato les dieron dinero y se los llevaron a todos los periodistas a comprar bienes, ¿no?, a la frontera para que no estuvieran presentes en el acto. Entonces, también son cosas pues que hablan, ¿no?, del gobierno que se tenía, que era verdaderamente corrupto y repugnante. Llega Zedillo, igual sigue ese tipo de prácticas con la prensa y también con el saqueo. José Ángel Gurría venía de Nacional Financiera, de Salinas, y es cuando nace pues Xcaret, la esposa de José Ángel Gurría, es la hermana del que aparece como dueño de Xcaret, el señor Quintana, y Pali, y es su cuñado. Entonces, pues por eso es que regresó José Ángel, porque como usted les clausuró muchos de los programas que tenían en Yucatán, entonces pues están muy indignados. Pero también no fue eso, presidente. Cuando muere Azcárraga, el tigre que le decían, con Zedillo, bueno, pues nos invitan a colaborar a Televisa, y pues para saber quiénes quedaban como dueños, ¿no? Y pues resulta que yo lo vi, yo estuve ahí, aparecía como presidente del Consejo de Administración Pedro Aspe, de Televisa, presidente. Entonces, bueno, pues ahí va a ser algo que es importante que usted y que la doctora Claudia Sheinbaum vean, que para remover todo eso, por eso es que los comentaristas y todos ellos pues dependen, son salinistas, siguen siendo salinistas, y eso ahí está en sus papeles, en sus bitácoras de Televisa, ¿no? Y bueno, pues llega Fox igual, la que mandaba en términos periodísticos y también de gobierno, pues era Marta Sagún, al grado de que pues ella negoció lo del Canal 40 en TV Azteca, lo de Excelsior, acá los trabajadores incluso que todavía vienen a buscarnos, pues recibía la señora Marta Sagún y Vicente Fox maletas de dinero, presidente, y nos lo decían, nos lo han dicho los propios custodios que llevaban ese dinero. Entonces, imagínese, lo critican a usted acerca de estos gobiernos, y pues con Calderón ya sabemos, y llega Peña Nieto, y igual, presidente, nosotros veíamos como periodistas ahí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados cómo salían los senadores con bolsas y con sobres llenos de paquetes de dinero, y pensábamos que era normal, y pues no, eran todos los moches para aprobar las reformas. Y bueno, pues también el matrimonio que se hizo, todos sabíamos que se había hecho un casting para que se escogiera a una mujer, y pues todo el mundo lo sabíamos. Entonces, ahora que usted llega, pues es completamente diferente, respeta a su esposa, respeta a su familia, le ha dado su lugar a las mujeres. Entonces, presidente, pues ya por último quiero comentarle que nosotros como periodistas, como comunicadores, tenemos un gran compromiso al tener pues un micrófono, una pluma, una cámara, y siempre nos han dicho, es que qué privilegio poder hablar con un senador, poder hablar con un diputado, con un gobernador, ¿no?, que los entrevistábamos, pero pues nunca habíamos tenido el honor ni el privilegio de entrevistar a un presidente, y menos un presidente como usted, con la calidad moral que la verdad, pues a comparación que yo conocí, o sea, ahí está, ¿no? Entonces, pues presidente, yo nada más le quiero decir que usted debe ser, como dice, el periodista debe ser la voz de los sin voz, estar cerca del pueblo, de quienes sufren, de quienes padecen hambre, voltear a ver a nuestro prójimo, y con usted se reafirman esos principios, se rompieron paradigmas, presidente. Usted me dio respuesta a poco más de 100 asuntos que le presenté aquí en la mañanera, desde las viudas de pasta de conchos, el que se renovara al director del Politécnico con base a gente que saliera del Politécnico, por cierto, también a atender las problemáticas de los pueblos originarios, empezando por San Martín Peras en Oaxaca, y es la primera vez que un gobernador va a visitarlos, presidente, o sea, fue una sensación allá en Oaxaca. Entonces, también poner en la agenda los asuntos de los hermanos migrantes, que están bien empoderados, como usted bien lo dice. Así es que, bueno, presidente, ha dado usted sensibilidad, generosidad, humanismo a la clase política, hay que escuchar al pueblo, y la labor de usted ha sido muy importante. Ahora tenemos una ciudadanía empoderada, y bueno, pues los mexicanos lo respetan, lo admiran, y igual es un honor estar con Obrador, presidente, y que Dios lo bendiga y que lo colme de bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si les aplaudimos a los jóvenes que van a trabajar en los trenes? Esto es algo importante, el rescate de los ferrocarriles nacionales. Es que la historia del ferrocarril en México es bellísima, porque es la historia patria. El primer ferrocarril que se inauguró en México fue el ferrocarril de México-Puebla, Puebla-Veracruz. Lo comenzó el presidente Juárez y lo terminó, lo inauguró. Fue una fiesta. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, en 1873, el primer ferrocarril. 73 o 74, pero bueno. 73. Sí, y luego Porfirio Díaz construyó como 20,000 kilómetros de vías férreas, comunicó a todo el país.
con el ferrocarril. Claro, dando concesiones a empresas extranjeras. Se les llamaba al subsidio entonces subrogaciones, subrogaban. Entonces, una empresa extranjera que quería construir una línea recibía un subsidio del gobierno por kilómetro construido. Y así se hicieron esos 20,000 kilómetros. También él tardó, siendo el hombre fuerte, 34 años. Tuvo tiempo de hacer toda esa infraestructura. Y luego, después de la revolución, se siguieron construyendo pues nuevas líneas. El ferrocarril del sureste se inauguró en 1950, lo empezó el general Cárdenas, lo terminó Miguel Alemán. O sea, el gobierno del general Cárdenas, cuando era secretario de Comunicaciones, Francisco J. Mújica, un gran revolucionario michoacano, él era el secretario de Comunicaciones y él proyectó el ferrocarril del sureste. 16 años. 600 kilómetros. Y luego vino el presidente Ávila Camacho, le dio continuidad y lo inauguró el presidente alemán, Miguel Alemán, 1850. Y así, entonces de repente cambia la política. Ya no hay que hablar mucho de eso. Y desaparecen los trenes de pasajeros de la noche a la mañana. Y nos quedamos sin trenes de pasajeros. A ustedes, porque son jóvenes, pero qué bueno que ya les va a tocar de nuevo, ¿no?, subirse a los trenes. No les tocó, ¿no?, viajar en los trenes de pasajeros. A mí sí, ya lo he contado aquí. Yo me iba desde México hasta Palenque en tren. Aquí en Buenavista estaba la estación de ferrocarril y así también para Guadalajara, para Monterrey, para todo el país, para el Pacífico, estaban los trenes de pasajeros. Yo me iba de aquí a las 8 de la noche, tomaba el tren, aquí en Buenavista, y llegaba yo a Palenque, a Pacalná, ahí por donde tienen la escuela, por ahí cerca, ustedes. Ahí estaba la estación, ahí va a estar la nueva estación, porque estamos de nuevo haciendo la línea de Palenque a Coatzacoalcos, y de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y de Salina Cruz a Guatemala, de Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, y desde luego los 1,500 kilómetros de vías del Tren Maya. Bueno, llegábamos al día siguiente a las 8 de la noche a Palenque, 24 horas. Entonces ahora, que todavía está empezando, pero ahora de Palenque a Cancún 10 horas, ¿no? Sí, 10 horas. 10 horas, parando en estaciones. Ya se está moviendo a una velocidad como de 140 en máximo, pero en promedio es una velocidad de 100 kilómetros por hora y hasta 140. Como se va a automatizar, que es lo que falta, porque ahora todavía, vamos a decir, es mecánico. Ahorita sí. Pero va a ser eléctrico y automatizado. Cuando logremos eso, A 160. 160 kilómetros. Las vías están hechas para eso. Los trenes están hechos para esa velocidad y la tecnología también para 160 kilómetros por hora. Y lo mismo, esto es importante, es lo que va a hacer la presidenta electa, hacia el norte. Son 2 vías de 3,000 kilómetros hacia Guadalajara y Tepic y Sinaloa, Sonora, Nogales y, ¿por qué no?, hasta Mexicali. Y por el otro lado, para acá, Querétaro, bueno, todo pasa por Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Laredo, Nuevo Laredo, ¿sí?, y también la línea hacia Chihuahua y Ciudad Juárez. Entonces, regresan los trenes de pasajeros. Las ventajas: primero, se generan muchos empleos. Ahora me da gusto que las empresas, todas las empresas que han estado trabajando, cuando iniciamos no había experiencia, sobre todo en trenes modernos.
España empezó como en los años 70, 80, ¿no? A todo su desarrollo de trenes modernos, cuando nosotros estábamos cancelando los trenes de pasajeros. Entonces ellos ya tienen tecnología. Cuando comenzamos nosotros, pues no teníamos la nueva tecnología, pero ahora las empresas que están aquí, algunas, ya tienen toda la experiencia. Y ustedes formándose para eso va a ser una cosa extraordinaria, ¿no? El futuro de nuestro país. Y muchas felicidades y de nuevo un aplauso. Vámonos a desayunar, vámonos a desayunar. Dice Valle que tiene 53,000. Así es.